y presentamos a nuestro próximo invitado, además amigo de la casa ya, porque hemos tenido la suerte que nos acompañe varias veces. Johannes Kaiser, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy bien, gracias por la invitación, José Francisco, y siempre encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por esa gentileza, Johannes, y partamos con un tema que fue bastante polémico las últimas semanas, que fue esta renuncia al Partido Republicano. Esto obviamente tenía un historial. El historial era la posición distinta que habías tomado respecto al partido sobre la posición en el plebiscito constitucional. Eso al final te trajo consecuencias en la distribución de las comisiones, la participación en las comisiones, y finalmente decidiste renunciar al partido. ¿Cómo cuajó todo esto? Pareciera, después de las declaraciones públicas, que fue en buena lid. ¿Cómo lo viste tú? Mira, yo creo honestamente que esto fue un divorcio amistoso. Okay. Efectivamente hubo diferencias fundamentales en lo que era la aproximación al tema del plebiscito. No fueron conciliables las posiciones ahí, y eso generó resquemores y generó ciertos resentimientos también respecto de mi persona y por lo demás yo también respecto de cómo se había conducido todo esto. Entonces, evidentemente que cuando la cosa ya no funciona bien, cuando ves que hay diferencias o aproximaciones tan distintas en ciertos temas que son estratégicos para la derecha, que son estratégicos desde el punto de vista del desarrollo nacional para el futuro, entonces, mira, para bien de todas las partes, uno sigue entonces caminos distintos y trata de defender aquello en lo que cree, civilizadamente, manteniendo las amistades personales, pero también por carriles que no son los mismos. Claro. Y ahí, a propósito de las diferencias, yo manifesté públicamente mi posición. Yo estaba a favor del proyecto que se estaba presentando. Uh-huh. ¿Cuáles eran tus objeciones más importantes respecto al texto? Y además, sobre todo, ¿cuál debería haber sido la estrategia del Partido Republicano respecto a algo que no querían en principio, que era un cambio constitucional? La ciudadanía le otorga este mandato, básicamente, tiene una posición obviamente muy importante en la redacción de la propuesta, y se van dando cuenta que al menos tienen el poder de veto para cualquier norma que se aprobara ahí. ¿Cuál debería haber sido, a tu juicio, la aproximación del Partido Republicano al problema constitucional mismo, independientemente después del articulado que lo podemos hablar, pero a la aproximación al problema constitucional? A ver, en primer lugar, nosotros siempre sostuvimos, y todos sostuvimos, que no teníamos un problema constitucional. Tal cual. ¿Ok? O sea, nosotros sabíamos que no había un problema constitucional. Efectivamente, toda constitución es perfectible, y en ese sentido había que identificar aquellos elementos dentro de nuestra institucionalidad que podían requerir de un perfeccionamiento. Esa era mi aproximación. Era también una aproximación conjunta el decir, ¿sabes qué más? A nosotros no nos gustan los 12 bordes que se cerraron. ¿Por qué? Porque con ello se establecía un marco rígido para lo que era un futuro gobierno de nuestro sector, que se habría visto impedido de hacer las políticas en las cuales cree nuestro sector. Y por lo tanto nosotros rechazamos ese borde. Nosotros fuimos muy duros en la crítica a lo que se había aprobado. No sé si recordarás que el día siguiente de la elección, cuando sacamos 2/5, nosotros no sacamos la mayoría, pero la sacamos junto con Chile Vamos y sacamos una mayoría amplia. Pero yo al día siguiente dije, ¿sabes qué más? La ciudadanía dijo que no a esos 12 bordes. Yo planteé que los 12 bordes no estaban escritos en piedra, así que aquellos bordes que no estuviesen de acuerdo con la mayoría evidente que se había articulado a través de la elección, podían y debían ser reformados. Estamos hablando de los derechos colectivos indígenas, de los derechos colectivos progresivos, etcétera. Pero se tomó la decisión de respetar a rajatabla los 12 bordes, pero tratar de cambiar de alguna manera el contenido. Es decir, cambiar dejar el titular, pero cambiar el contenido. Y eso no siempre funciona bien. ¿De acuerdo? Yo personalmente habría propuesto escribir una constitución, yo diría, más chica que lo que tenemos nosotros ahora, más sólida, con mayor potencia en la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos respecto del Estado, y
más consecuente con lo que es la idea de una constitución. La idea de una constitución no es regular todos los aspectos del trabajo, de la vida social o de la vida política. La idea de la constitución es establecer claramente qué es lo que no puede hacer el Estado. Es una protección a los derechos de los ciudadanos. No es una cuestión para andar haciendo promesas electorales o derechos colectivos o derechos sociales o prestaciones sociales. No es para eso. Es una institución fundamentalmente creada porque existe, y está históricamente ratificado por lo demás, existe el peligro de que el Estado se transforme en enemigo de la gente. Y ese peligro tú lo tratas de exorcizar, si lo quieres decir así, con un texto constitucional que te da un respaldo legal para poder decirle a los políticos, ¿sabes qué más? Dejen las payasadas hasta aquí. Hasta aquí pueden llegar. Estos derechos no me los pueden tocar. Yo creo que ya los 12 bordes y después el texto de los expertos fue mucho más allá de eso. Dejó un texto constitucional que en algunas materias era un avance, sin duda, pero en otras materias era un retroceso. Y dejó un texto constitucional con un quórum de reforma que era de 3/5, es decir, lo que antes era para las leyes orgánicas. Claro. Y yo me pregunto honestamente, ¿qué constitución en el mundo pone a disposición el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, por 3/5? La constitución alemana dice que esos artículos que protegen esos derechos son inmodificables, irreformables. No importa cuál mayoría usted tenga, usted no puede cambiarla. La Constitución americana, para hacer una enmienda, requiere de un proceso que es extremadamente complejo. Claro. Requiere de supramayoría, de los estados, etcétera. O sea, es muy complejo hacer una modificación y en esos términos probablemente no habría nunca una mayoría para eliminar, por ejemplo, el derecho a la libertad personal de los americanos. Pero tener una constitución que nos dejaba con 3/5, que nos dejaba con el tema de los derechos colectivos indígenas, que quedó, que nos dejaba con la obligación constitucional de cambiar la matriz energética, que es una cuestión técnica, yo no veo por qué tenía que estar en el tema constitucional, que nos metía entonces los derechos sociales progresivos. Es una cosa, pero si eso no es nuestro. Eso no es aquello en lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en la igualdad ante la ley. Nosotros creemos en el Estado mínimo, en el sentido de el menor Estado posible para cumplir con las funciones del Estado, ¿no? Un Estado potente en la seguridad, un Estado potente en la justicia, puede ser un Estado que entregue buenas prestaciones sociales en el sentido de la salud y la educación, pero no un Estado elefantiásico. ¿Cómo íbamos a reducir en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo ahora, donde efectivamente se ve en todos lados cómo se reduce el presupuesto para prestaciones sociales porque en la práctica tiene menos poder de compra el peso? ¿Cómo íbamos a reducir nosotros en un futuro, en una crisis económica potente, cómo íbamos a regular o volver a encauzar al Estado dentro del marco de lo que sería responsabilidad fiscal, si efectivamente habíamos establecido como derecho fundamental que los derechos sociales o las prestaciones no podían ser reducidas? Y ahí, a propósito de eso, cuando, incluso desde el punto de vista general, algunos dicen, por ejemplo, Jaime Arancibia, las cosas que dice, que la gracia de leer una constitución es que un poco se refleje la idea o la historia del país en esa constitución. Un poco porque uno leyendo una constitución, si entiende la historia del país, habla de un desarrollo constitucional o una tradición constitucional. Y desde ese punto de vista, hay cosas que están en la constitución actual incluso, que uno podría decir, bueno, no es necesario que esto esté en una constitución en abstracto, ¿verdad? Que no es deseable que esté en una constitución, no es necesario. Pero están porque se puso en peligro esa institución. Pienso en la autonomía del Banco Central, pienso en el resguardo del derecho a propiedad y lo específico que es la Constitución en esa parte respecto a la expropiación, por ejemplo, que son cosas deseables también que estén, dado que estuvieron en peligro. Dado ese contexto, ¿cómo se podría abordar el problema constitucional con esa información? Porque yo también estoy de acuerdo que la Constitución tiene que resguardar las cosas esenciales, no promover un Estado elefantiásico, pero veo que están en peligro otras cosas que prefiero que tengan un resguardo especial
porque si no quedan a la deriva de la mayoría de turno o de los políticos de turno, y eso evidentemente puede ser un peligro. Bueno, el mayor peligro que existe hoy en día es tener una judicatura que no se atiene a la ley cuando por ejemplo, falla, y entonces es absolutamente irrelevante qué constitución o qué leyes tenga. Cuando la judicatura, y ese es un tema que no se modificó, porque lo que hicieron fue un cambio orgánico, o sea, dentro de la estructura orgánica de tribunales, sin entender que el gran o el mayor problema del sistema judicial chileno, por ejemplo, es la intervención de los políticos. Aumentaron la intervención de los políticos en el sistema judicial, que ya es el origen de todas las perversiones legales del mismo. En vez de instalar una estructura de control externo, yo propuse en su momento un tribunal de prevaricaciones externo que fuese elegido por sorteo de entre abogados de más de 65 años que no hubiesen sido miembros de corte, que quisiesen cerrar su carrera ahí por un periodo no mayor de 5 años, por sorteo. O sea, ahí los políticos no podían meter los dedos. Eso no le gustó a don Hernán Larraín, me dijeron. Bueno... ¿Lo propusiste para el proyecto constitucional? Para el proyecto constitucional. Yo propuse una serie de normas, algunas de las cuales quedaron incluso, y algunas de las cuales han sido muy criticadas, como el tema de las contribuciones, ¿no? Reducir las contribuciones. O sea, ¿por qué? Porque hay un problema también de expropiación, del principio de que los impuestos no pueden ser expropiatorios. Ya está en la Constitución actual. Debió haber estado, de hecho, las contribuciones, yo pongo seriamente en duda de que sean constitucionales en este momento. Pero como se hizo una norma transitoria en su momento, quedaron, ya sabemos, en el limbo de las cosas que son inconstitucionales, pero siguen aplicándose. Pero ahí no era más deseable, por ejemplo, esto obviamente tiene mucho de política práctica, pero oponerse a la existencia de impuestos patrimoniales, más allá del caso específico de la contribución. Esa era la primera propuesta. De hecho, la primera propuesta era esa. No. La prohibición de impuestos patrimoniales. Sí. Con lo cual... que además, yo estoy de acuerdo contigo. Todos ustedes, señor que está ahora en su auto, no habría tenido que pagar impuestos por su auto. Por ejemplo, sí. Habría sido algo que habría sido un tremendo aporte para lo que son las economías, especialmente la gente de clase media y aquellos de clase baja que tienen un automóvil. Ahora, la segunda alternativa era la versión soft, digámoslo así, era la prohibición de las contribuciones sobre la primera vivienda. Claro. ¿Ya? Ese era el marco de negociación, si lo quiero decir así. O sea, ya, no quieren eliminar completamente los impuestos al patrimonio. Bueno, por lo menos, digámosle a la gente que si usted tiene su casa, es su casa y no tiene que pagarle arriendo al Estado por tener su casa, porque es su casa, ¿no? Y eso es irrelevante si era de los ricos, de los pobres, de los medianos. No, es un problema de principio. Mi casa es mi casa y no importa qué estado financiero tenga yo. Con plata que ya pagó impuestos. Exactamente, sí. Con plata que ha pagado impuestos no sé cuántas veces, porque tú pagas el impuesto cuando la ganas, pagas el impuesto cuando la gastas. Por ejemplo, cuando compras los materiales para la construcción, estás pagando 20%. Ahora iba para comprarla. Exactamente, iba para comprarla. Entonces, ya habías pagado impuestos todas estas veces, pero querían seguir cobrando y van a seguir cobrándote arriendo. Y yo dije, siendo diputado por Santiago, por Macul, por San Joaquín, La Granja, por Providencia hay mucha pobreza oculta, ¿ya? De gente que en algún momento tuvo ingreso y ahora no tiene, pero tiene todavía casas que están disparadas en el avalúo. Entonces yo veía gente que tenía que vender su casa a precios irrisorios, se las remataban, para gran alegría de las constructoras, porque no tenían la plata para pagar las contribuciones. ¿Cómo te van a echar de tu casa, de la casa donde crecieron tus niños? Que ya pagaste, donde pagaste los impuestos encima de la plata que ganaste y la plata que gastaste. ¿Cómo te van a echar de tu casa solamente porque ya no tenéis los flujos para pagarle el arriendo al Estado? Porque resulta que la casa tuya no es tu casa. Entonces, lo encuentro personalmente muy injusto que ni siquiera tu casa sea un lugar absolutamente seguro. Porque en cualquier momento tú tienes una crisis económica, lo que sea, y te la quitan. Exactamente. Entonces, yo nunca entendí la crítica, honestamente. Más allá de lo que era esta cuestión de envidiosa, de estar en contra de aquel que fue capaz de alguna manera reunir los pesitos para comprarse un techo sobre la cabeza. No, y además el punto además que se criticaba era la cuestión práctica y la cuestión como de recaudación. Mira, si reemplazamos esto, hay que ver cómo se recauda nuevamente. A los políticos siempre les molesta el tema de la recaudación, pero ¿sabes lo que nunca les molesta?
el tema del gasto. De cómo se hace el gasto. Hay un estudio, creo que es de la Universidad Diego Portales, corríjanme si me equivoco, que dice el 66% de las platas municipales están mal gastadas. Qué increíble. 66%. No, mira, esta gente no necesita plata, recaudar, necesita gastar como corresponde lo que tiene. Si ese es el tema, aquí los políticos nunca hablan de los evasores de impuestos. Perfecto, el evasor de impuestos no corresponde, delito, persígase. Perfecto. Pero el mal gastador de impuestos, ese pasa colado. A ese le dan títulos, lo mandan entonces de embajador a alguna parte cuando ya no sirve para nada, ¿no? O de profesor a España. Al mal gastador de impuestos nunca le llega el peso de la ley. Aquel que, no estoy hablando ni siquiera de aquel que se roba la plata, estoy hablando de aquel que la malgasta en puras estupideces. Entonces no hay respeto por el contribuyente. Y si hay que obligar a esta gente, yo diría, hay que obligar a la clase política a vivir de nuevo de acuerdo con el principio de escasez. Significa, tenés tanta plata, no más. Haz lo correcto con la plata que tienes. Y no vengas cada vez que haces una mala gestión a pedir más plata porque resulta que estás gestionando mal. Ahora, el tema de las contribuciones era perfectamente corregible si eran $300 millones. 300 millones de dólares en total de un presupuesto nacional que son de 80.000 millones. ¿De qué me están hablando? 400 millones de dólares entregaron a las fundaciones. Bueno, estamos conversando con el diputado Johannes Kaiser. Vamos a volver, pero voy a plantear el punto, que es cómo se va a distribuir ideológicamente, si se quiere, la derecha. ¿Y en qué parte de ese mapa está el diputado Johannes Kaiser? Vamos con la respuesta a la vuelta de esta pausa. Bueno, seguimos esta conversación con el diputado Johannes Kaiser. Había dejado planteado el problema a resolver, que es cómo se va a estructurar políticamente la derecha, la centro-derecha, o diría más bien la oposición. Y en esa estructuración, ¿dónde va a estar el diputado Johannes Kaiser? Uy, tremenda pregunta. Yo creo que vamos a estar a la derecha. Es decir, a la derecha y la pared. Lo decía un gran político alemán de la Unión Social Cristiana de Bavaria, Franz Josef Strauss. Él decía que a mi derecha está la pared. Pero efectivamente no. Lo que nosotros queremos cubrir es una cierta parte de lo que es el mapa político chileno, que yo te diría o describiría como la derecha política, más allá de lo que es la derecha económica. Claro. Que una diferencia que se hace poco actualmente en el país. Correcto. La derecha económica es aquella que se concentra en el tema, bueno, como lo dice el propio nombre, en el tema económico, e ignora la parte cultural, ignora la parte, bueno, soberanista, si lo quieres decir así, y desde ese punto de vista ha ido encajando una derrota tras la otra. No hay que olvidar que el 1810 es ante todo una derrota cultural de la derecha, claro, en su momento. Y nosotros nos tenemos que abocar a enfrentar nuevos desafíos que van más allá de lo que es el antiguo clivaje de izquierda a derecha chileno. Porque hoy en día tú tienes otros clivajes. La izquierda ha abandonado, por ejemplo, la defensa de los derechos de los trabajadores. Se dedica fundamentalmente a potenciar minorías que en algún momento entran en conflicto las unas con las otras. Pero no hace política para mayorías, tampoco defiende los derechos de las grandes masas obreras como en algún momento lo hizo. Interesantemente, en Europa ya existe el fenómeno de que los grandes grupos de trabajadores votan por la derecha política, no, claro, por la derecha económica, la derecha política. Aquella que defiende dos principios fundamentales. Uno es la soberanía, y cuando hablo de soberanía hay que entender que la soberanía es la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado, ¿ya? Y en nuestra república, una república democrática, esa soberanía la tiene el pueblo y la ejerce a través de elecciones y plebiscitos, ¿ya?
eso está en contradicción esencial con la idea de entregar soberanía, que es entregar el derecho a voto en la práctica, a organizaciones multilaterales o internacionales que empiezan a permear y a transformar la política interna de los países de la mano de tratados internacionales o de acuerdos, ya con mayor o menor peso legal. Esa es una de las razones por las cuales en el texto constitucional nosotros tratamos de poner, o yo impulsé el tema de la supremacía constitucional. ¿Qué apareció? Así. No, lo dejaron al mismo nivel que los tratados. Lo que yo planteaba era un poco más. ¿Ya? Entonces, defender la soberanía del pueblo de Chile para decidir su propio destino, para bien o para mal. Ese es uno de los elementos fundamentales. Y el segundo elemento, y yo creo que eso en Chile también está faltando hasta cierto punto, es la defensa de los principios del libre mercado en contradicción con aquellos intereses particularistas de ciertos grupos económicos que no siempre están a disposición de la defensa del libre mercado porque no siempre les conviene. No hay que olvidar que Adam Smith en su momento planteaba que habían dos grandes enemigos de la libertad económica, que eran el Estado, pero también los grandes empresarios que se coludían con el Estado. Y Milton Friedman decía los empresarios y los académicos. Claro, probablemente, claro, en esa línea iba. Entonces uno no tiene que olvidar que las amenazas para la libertad vienen de distintos actores y que no hay peor amenaza para la libertad que cuando esos actores se ponen de acuerdo, como por ejemplo en la casa del señor Salaqueta. Claro. ¿No? Entonces, el que paga las habas que se comió el burro es el pueblo que no tiene representación ni defensa. Son los que pagan entonces precios más elevados por la energía, son los que pagan precios más elevados por los alimentos. ¿Por qué? Porque al final el Estado no hace su labor de controlar que funcione el sistema de libre mercado, entre otras cosas porque está cooptado. Claro. Bueno, y es tanto así que una parte de la izquierda cree que cuando negocia con los grandes empresarios está negociando con la oposición. Exactamente. ¿Y no te parece una cosa bien interesante que efectivamente hasta cierto punto eso puede ser correcto? En algún punto puede serlo, sí. Pero en la reforma tributaria, a pesar de que grupos de grandes empresarios decían, mira, sí, tiene que haber más impuestos, en el Congreso se rechazó la idea de legislar incluso. O sea, y eso se mostró al menos una independencia, porque en el fondo hay un límite a la capacidad de cierto grupo de empresarios. Yo no voy a decir los empresarios porque no es correcto, ¿de acuerdo? Claro. Hay muchísimos pequeños y medianos empresarios, incluso grandes empresarios, que no tienen influencia o no tratan de tomar influencia sobre las decisiones políticas. Pero hay ciertos grupos de personas que están ahí y que sí toman influencia, pero su influencia también es limitada. Y está limitada por la misma lógica política. Porque si tú a un diputado o a un senador le dices, oye, tú tienes que votar por esto, y el diputado o senador sabe que esta cuestión le cuesta la reelección, no va a votar a favor de ello. Entonces existen límites también para la capacidad de tomar influencia de ciertos grupos de presión económica en esa materia. O sea, tú no puedes ir completamente contra las ideas de la derecha, aunque cierta gente lo hizo. Por ejemplo, recuerdo que fue Sebastián Piñera el que introdujo el impuesto a los servicios. Claro. Que hizo desplomarse la recaudación, por lo demás. Ese dato lo vamos a tener ahora, en breve, al menos porque entró en rigor el 2023, así que íbamos a estar... Bueno, ¿tú sabes cuánto cayó la recaudación total del fisco? Creo que iban entre 17 y 20%. Oye, y una cosa que a propósito de esta diferencia entre el aspecto político, cultural y económico, no solamente en Chile, pero sino que en el resto del mundo también, en varios lugares, ocurre que hay un gobierno de izquierda que deja un desastre económico y avanza culturalmente en su agenda. Como generó un desastre económico, viene un gobierno de derecha como bombero, intenta arreglar el desastre económico, pero no mueve un ápice el aspecto cultural. Si es que en algunos casos no retroceden. Y así sucesivamente, es como un loop permanente. Decadente. ¿Por qué te parece que ocurre eso? Y si conoces casos o ejemplos donde se altere ese camino. Porque claro, uno puede mirar la experiencia de Polonia, Hungría, pero son casos bastante particulares donde el acervo cultural de las personas era una cuestión que no era tan próxima a la idea de izquierda y después, la caída del muro de Berlín finalmente como que las transparentó.
¿verdad? Pero cuando se empieza a producir ese círculo, cuesta ver ejemplos donde uno diga, mira que esto retrocedió ese camino. Bueno, hay casos de reacción democrática y casos de reacción no democrática que han sido exitosos. El caso de reacción no democrática exitoso contra el proceso de decadencia cultural y económico, tú lo puedes ver en Rusia. Hasta antes de la guerra. Efectivamente habían recuperado su capacidad económica, habían aumentado la tasa de reemplazo demográfico, que es una de las más grandes amenazas que enfrentan todos los países de Occidente. Tú cuando tienes una tasa de reemplazo demográfico como Chile de 1.3, 1.4, estás condenado al desastre en 40, 50 años. Claro. Bueno, el caso no democrático sería Rusia. Yo te diría que el caso democrático efectivamente es Hungría. Y Hungría, de la mano, no creas que fue tanto el tema de la experiencia postcomunista. En Hungría, a fines de los años 90, estaban gobernando de nuevo los postcomunistas, pero como socialdemócratas. Y tenían la escoba. Y estaban avanzando también la agenda cultural de izquierda. Ahora, ¿qué sucedió? Se filtró una grabación del primer ministro húngaro, socialdemócrata de la época, donde reconocía a carcajadas en una reunión de gabinete que le habían mentido a la gente, que no le iban a poder cumplir ninguna cuestión, y un par de otras lindezas. Y lo que pasó fue un alzamiento de la gente y lo sacaron cascando. Y las elecciones posteriores las gana Orbán. Y Orbán es un político conservador, claro, muy conservador, de derecha. Y a su derecha se instala Jobbik, que es una formación, esos ya que son ultraderecha de corte de los años 30, ¿de acuerdo? O sea, no tiene nada que ver con el anarcocapitalismo, claro, como lo entendemos aquí. Claro, va por ahí. Entonces, pasan 20, 25, han pasado casi 20 años desde que asumió Orbán. Entró, le metió mano a los medios de prensa estatales, a las universidades, equilibró el escenario. Y la verdad es que desde el punto de vista social, Hungría se recuperó. Ahora también desde el punto de vista social, hasta cierto punto han recuperado también la tasa demográfica. Sí, y hacen políticas familiares que son bien interesantes. Son súper potentes. Y económicamente también se recuperó, consiguió superávit fiscal, es decir, en la práctica ordenó el país, pero ordenó el país de la mano de una política para recuperar culturalmente y del punto de vista de la propaganda también a su nación. Yo creo que es un interesante ejemplo a seguir. Tú tienes otros ejemplos, sería Bukele en El Salvador, pero eso está más acotado hacia el tema seguridad. Y completamente desideologizado. Sí, porque él es de izquierda. Claro. Bukele era originalmente de izquierda, o sea, no o Dinamarca. En Dinamarca son socialdemócratas que también van en la misma línea. Son los que han rechazado, por ejemplo, ahora el tema de la ideología de género. La tiraron al tacho de la basura creo que fue en Noruega, Suecia y Dinamarca, porque la cuestión no estaba funcionando como correspondía. Entonces, la pregunta es, si tú quieres recuperar el sistema social funcional, ¿ya? Hasta cierto punto la autonomía política y recuperar la racionalidad, porque no se pide mucho más. La verdad es que tú vas a encontrar a mucha gente que originalmente era de izquierda y que se encuentra por el cambio, claro, por el cambio del eje político, se encuentra en posiciones donde se encuentran de nuevo sentados pero junto con gente de derecha. Claro, porque la política se movió. Porque el desafío, claro, los desafíos, los clivajes, o sea, las líneas de frente político se han cambiado completamente. Han cambiado radicalmente y tú ya no tienes, o sea, el tema del conflicto de clases ya no define a nivel internacional las líneas de quiebre dentro de los países. Tú tienes aquellos que están a favor de la inmigración y aquellos que están en contra de la inmigración. Claro. ¿Eso es de derecha o es de izquierda? Es una interesante pregunta. Tú tienes a aquellos que están a favor de la ideología de género, que le dice que lo que hace es destruir las categorías hombre-mujer dentro de la sociedad, y aquellos que están en contra. Y ahí tú encuentras cruces muy interesantes. Sí. Donde tú tienes comunistas conservadores que están en la misma línea que conservadores, ¿no? Y que de alguna manera tú tienes un reordenamiento, te diría, de lo que es el mapa político, y es un reordenamiento súper interesante. Ahí hay un marxista declarado, Zizek,
creo que se llama, filósofo croata. Slavok. Claro. Y tú lo pones a conversar con Jordan Peterson, que es un pensador, psicólogo clínico, y la verdad es que la mayoría de las cosas estaban de acuerdo. Increíble, sí. Entonces, la gente, nosotros en Chile siempre vamos un poquitito tarde o demasiado temprano con las evoluciones políticas. Y en esta materia nosotros estamos yendo muy tarde y de hecho arrastrando un tremendo daño, entre otras cosas también porque en Chile nosotros creemos, por alguna razón que yo no entiendo, que todo lo que venga del extranjero es bueno. Entonces también de las organizaciones internacionales. Y desde las organizaciones internacionales nos han metido cuchufletas que no te las encargo, que te las encargo. Gran parte del problema que tenemos en la Araucanía tiene que ver con el artículo 100, con el Tratado 169 con la Organización Internacional del Trabajo de Derecho Indígena, ¿no? Gran parte de eso tiene que ver con este cuento. Entonces la pregunta que uno puede hacerse razonablemente es, bueno, ¿quién está defendiendo esos puntos hoy en día en el discurso? ¿Quién va a defender? Sabemos que hoy en día existe más o menos, o supuestamente, una unidad de propósito en materia de control de la frontera, aunque no lo ves en la acción política, ¿de acuerdo? Pero ¿quién va a defender al pueblo de Chile de la iniciativa de ir diluyendo las fronteras, de ir disminuyendo la autonomía de los países en pos de un supuesto y muy beneficioso gobierno mundial que nos va a traer a todos la paz y toda la cuestión? O sea, ¿quién se opone a esa utopía, que no solamente es una utopía, sino que es una pesadilla en el caso de que sea un mal gobierno mundial? Porque ¿para dónde vaya a ir a arrancarte entonces? ¿No? ¿Quién se opone a eso? ¿Quién se opone a entregar la democracia chilena a organizaciones internacionales? ¿Quién se opone al clivaje entre la izquierda, que es más bien globalista, con las grandes corporaciones que son también globalistas? ¿Quién se opone a esa alianza? Yo no veo eso en Chile. No veo que todavía, hasta cierto punto, en el Partido Republicano había voces que estaban articulándolo, pero no lo he visto como una posición política clara y sólida que lo que haga sea decir, bueno, nosotros no ganamos nuestra independencia para volver a ser colonia de nadie. 1. 2, necesitamos un Estado más pequeño, sí. Necesitamos más eficiencia del gasto, sí. Tenemos que recuperar la razonabilidad y la lógica en lo que es el discurso político. Pongamos de nuevo los hechos y no los sentimientos en la esfera pública. Discutamos sobre cosas objetivas y no subjetivas, porque sobre lo subjetivo no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Yo creo que ahí se pueden producir todavía, y hay un espacio para una fuerza política que sea capaz de recoger eso desde un punto de vista libertario, desde un punto de vista soberanista, no desde el punto de vista del chauvinismo nacionalista, de que nosotros vamos entonces a la guerra con todo el mundo, no, sino que claro, muy suizo, si tú lo quieres decir así, ya, muy suizo, y que efectivamente se concentre en el desarrollo nacional, en la evolución, en una evolución positiva en lo posible de lo que sea nuestro capital cultural, y no necesariamente esté permanentemente tratando de caerle bien a cierta gente en el extranjero. Bueno, queda más claro entonces el panorama después de esta conversación con el diputado Johannes Kaiser, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias, mi estimado. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque Entre Libros y Lagos, donde con Juan Lagos vamos a comentar un libro y los vamos a invitar ahí a saber el resultado del concurso. Volvemos en un par de minutos, no se vayan.